Listo, bueno, ya estamos grabando. Bienvenidos a todos a la reunión. Como cada martes a las 8 de la noche, agradecemos hoy el tiempo que el personal de SAIS, amigos de la comunidad, pues decidieron participar presentando un tema, pues yo creo que de mucho interés. Nuestro presentador el día de hoy es Fernando López, al cual agradecemos su tiempo. Le recordamos que como parte de la temática, pedimos que sus micrófonos mantengan en mute para que el presentador no tenga ningún problema al exponer y Fernando nos dé las indicaciones cuando sea tiempo de preguntas y respuestas. Igualmente les recuerdo que pueden dejar sus preguntas en el área de chat o usar la herramienta de mano alzada. Sin más por el momento, les digo que la sesión es grabada y será subida en las redes sociales como de costumbre. Por el momento cedo el tiempo a Fernando, quien es nuestro expositor el día de hoy, y agradecemos nuevamente su participación. Adelante, Fernando. Moisés, muchísimas gracias a todos los que nos acompañan en este webinar. Muchísimas gracias. Y pues me presento, soy Fernando López Hernández, soy ingeniero de aplicaciones en SAIS y les voy a mostrar un poquito de teoría sobre engranes y la aplicación en SAIS para evaluar engranes que se llama Gear Pro. Este software fue diseñado especialmente para la evaluación de estos componentes. Vamos a ver un poquito de historia, tipos de engranes, configuración de palpadores, cómo sujetar un engrane y su alineación, y así como la evaluación de un engrane. Esa va a ser nuestra agenda. Y pues como pueden observar en la pantalla, la aplicación de los engranes es muy diversa. Puede ser industria automotriz, aplicación marítima, herramientas, microtecnología, medicina, aeroespacial, servicio pesado. ¿Sí? Realmente los engranes están en todos lados. Pueden observar ustedes aquí en la imagen que tenemos distintos tipos de engranes. Pueden ser engranes tipo involuta, rotores, engranes tipo tornillo, hubs, piñones, coronas, que son los engranes hipoidales. Aquí estamos mostrando el nombre de cada uno de los tipos de engranes que les acabo de mencionar. Todos estos engranes los pueden evaluar en el software de Gear Pro. El señor Leonard Euler fue un físico matemático suizo que aportó conocimientos para la generación de engranes, sobre todo los de tipo involuta. Ventajas pues, es el movimiento de transmisión uniforme en el par a través de una relación constante, reducción de deslizamiento, y esto se traduce como menor desgaste, menor calor y menor ruido. Recordemos que en una transmisión automática, en una transmisión manual de un vehículo, es muy importante el ruido y el desgaste, ya que esto nos ayuda a prolongar la vida de la transmisión y tener un mejor rendimiento. También estos engranes son relativamente insensibles al cambio de la distancia central de los dos engranes, o sea, ofrece ventajas de montaje. En esta imagen ustedes pueden observar cómo se genera la involuta. ¿Qué es la involuta? Es la forma del diente. Como pueden observar en la imagen, voy a regresarme un poco y otra vez para ver la imagen nuevamente. La trayectoria amarilla se le llama diámetro base. A partir de ahí se genera la involuta o la forma del diente. Es como si fuera una espiral. Entonces, el señor Leonard Euler se dedicó a generar la forma del diente, ¿sí? Como lo podemos ver ahí, se realizó un trazo con esa regla graduada, generó la involuta del lado contrario o del otro flanco, y al momento de ensamblarla, pues tenemos aquí ya un diente hecho, ¿no? Ya creado. En los engranes los podemos encontrar de dos tipos. Pueden ser engranes externos, engranes internos, engranes mano derecha, engranes mano izquierda. La dirección del diente nos va a definir hacia dónde
se encuentra la hélice, la dirección de la hélice, que también así lo podemos encontrar en algunos dibujos con ese nombre. En esta imagen ustedes pueden observar también los nombres de todas las partes del diente. Vamos a empezar en la parte de abajo, izquierda, donde dice base diameter, o sea, diámetro base, que es a partir de ahí donde se forma el flanco del diente. Después tenemos la profundidad del diente, ¿sí? Que es la distancia de raíz a punta. Tenemos la distancia que es el adendum, de el pitch, que es ese círculo que se ve a la mitad, del pitch a la punta, el dedendum, la distancia que hay del pitch a la raíz. Después tenemos el espesor del diente, que más o menos se mide a la altura del pitch. Y tenemos el paso, la distancia que hay de un flanco a otro, ya sea flanco izquierdo y flanco derecho. También tenemos el diámetro de raíz, diámetro de punta, y también tenemos aquí en la parte de abajo la dirección de la hélice, que era lo que les comentaba, hacia la inclinación del diente. El ancho del diente lo tenemos del lado derecho, que vendría siendo qué tan grueso es el diente, ¿no? En la parte derecha, en la parte de arriba, tenemos una fórmula. Esa fórmula la usamos comúnmente para calcular el módulo o el tamaño del diente. Vendría siendo el pitch diameter por coseno de beta entre la cantidad de dientes. Beta es la inclinación del diente o la hélice. Ahora, hablando un poco del software, ¿qué es lo que necesitamos nosotros para poder medir un engrane? Bueno, pues necesitamos nosotros una máquina, una CMM. Necesitamos también un sensor. En el caso de SAIS pueden ser sensores activos, o sensores pasivos. También necesitamos accesorios como una mesa rotatoria, necesitamos un contrapunto y nuestro palpador. ¿Con qué palpador vamos a medir nuestro engrane? También requerimos de un software, en este caso es GearPro. El software de GearPro trabaja de la mano con Calypso, ya que Calypso va a hacer la alineación y la evaluación del diente se realizará en GearPro. En la parte de abajo, ustedes pueden observar que GearPro puede evaluar engranes tipo involuta, cónicos, gusanos, rotores y hubs. El GearPro también se puede instalar en todo este tipo de máquinas tipo puente, máquinas para producción como es la GageMax, CenterMax y Duramax. Máquinas largas, máquinas con tecnología dual como vendrían siendo la OINSPEC. Estas máquinas utilizan una cámara y un sensor táctil. Y máquinas de tomografía. El software de GearPro puede evaluar eh, con distintas normas. Nuestros dibujos o los datos del engrane se pueden basar en alguna norma. Por ejemplo, los engranes de involuta es muy común que se evalúen con la norma DIN 3962, pero no es la única norma que tiene cargada o precargada el software. Podemos evaluarlos con ACMA 2015, ACMA 2000, ISO, BDI, GIS, ANSI, o normas especiales, como dice aquí Renault, CAT. Hay distintas normas, ¿no? Y no solamente para los engranes de involuta, sino también los splines, los engranes cónicos, rotores, los worm y hubs. Vamos ahora a ver un video. En este video vamos a observar cómo
funciona el software de Gear Pro en una máquina Duramax. Esta es una máquina pequeña, es una máquina con dimensiones 555 y pueden observar el palpador es un que estamos usando es un palpador tipo estrella. ¿Por qué tipo estrella? Porque en este caso el engrane no va a rotar, no contamos con una mesa giratoria. Entonces, para poder medir todos los dientes, requerimos un palpador tipo estrella. En este caso, se está utilizando la punta número 2 para evaluar los engranes de la parte posterior. Y así sucesivamente, conforme vaya avanzando, va a ir midiendo los demás dientes y va a ir cambiando las puntas. Ahora vamos a ver la misma máquina, pero con mesa rotatoria. La ventaja que ofrece la mesa rotatoria es que puedes utilizar configuraciones o palpadores más sencillos. Ahí solo requerimos dos puntas, una punta para hacer la alineación y la segunda punta para hacer la evaluación del perfil del diente. En ese momento está haciendo la evaluación de raíz a punta. Ahora vamos a ver otra máquina que es la Cage. Esta máquina fue diseñada para se le puede agregar mesa rotatoria, puede trabajar sin mesa rotatoria. La condición es que utilice una configuración de 6 o de 8 puntas para tratar de medir la mayor cantidad de dientes. Ahora, para evaluar engranes cónicos, no se hace una evaluación de error angular, de forma o error total como se realiza en los engranes de involuta. Aquí se evalúa el diente por medio de una topografía. Ahí podemos observar cómo hace el escaneo un tipo zigzag en todo el flanco del diente. La evaluación que hacemos aquí se llama suma de cuadrados, es una especie de topografía. Al momento de que termina de hacer la medición, nos va a mostrar unas gráficas. Ahí está la gráfica sobre cómo se encuentra el, el diente. Y podemos observar cómo la máquina Acura puede medir varios tipos de engrane con un palpador tipo 3. En este caso, solo se requiere un palpador sencillo para poder evaluar todos los dientes, ya que son dientes rectos. Si tuvieran una inclinación, sería muy complicado evaluarlo con un solo palpador. Evaluación de engranes tipo gusano u worm.
Bueno, ahora vamos a hablar sobre los palpadores. Sí, como ya les había mencionado, si vamos a medir un engrane sin mesa rotatoria, pues se requiere un palpador como el que tenemos ahí en la imagen. ¿Sí? Ahora, para medir un engrane con mesa rotatoria podemos observar que se utilizan configuraciones más sencillas. Sin mesa rotatoria, bueno, utilizamos palpadores más complicados de 6, de 8 puntas, de 2 niveles o incluso palpadores tipo abanico. Esta sería la forma en la cual montaríamos nuestros engranes con mesa rotatoria y sin mesa rotatoria. Por ejemplo, en el caso del rotor lo podemos evaluar con una configuración sencilla, ¿sí? Pero si no tenemos la mesa, tendríamos que utilizar una configuración de este tipo, tipo abanico, como lo tenemos aquí. Entonces es muy claro que la mesa nos ayuda, ¿verdad? Para hacer nuestra evaluación de engranes. En esta imagen podemos observar que se pueden evaluar engranes entre centros. Para eso hay que adquirir un dispositivo y se agrega al mármol de la máquina. En este caso podemos ver este piñón fue montado entre centros. ¿Cuándo utilizamos los centros? Bueno, pues nuestro dibujo nos lo va a indicar, nos puede indicar que se requiere la medición entre centros y posiblemente sin compensación. ¿Qué es lo que tenemos que revisar antes de medir un engrane? Bueno, al seleccionar nuestro palpador, debemos de verificar que el palpador pueda llegar a la raíz sin colisionar con el flanco del otro diente. Entonces, en la imagen podemos observar que este palpador definitivamente no nos sirve. El palpador correcto debe de entrar a la raíz sin colisionar con el otro flanco y poder hacer el escaneo del punto número 1 al número 2, que sería de raíz a punta, ese sería su recorrido, sin colisionar. También hay que tomar en cuenta la longitud y el ancho de nuestro vástago, porque pudiera ser que colisione y no nos damos cuenta. Entonces nosotros veríamos que el error de forma al momento de escanear se empezaría a elevar o estar fuera de tolerancia. Para eso el software de Gear Pro tiene un parámetro el cual nos ayuda a corregir el ángulo de ataque. Lo podemos compensar con el palpador, el diámetro del palpador, del vástago del palpador y el ángulo de ataque. Zeiss tiene un extenso surtido de palpadores para poder corregir este detalle. Entonces, ustedes pueden revisar en la página www.probes.zeiss.com y hay una gran variedad de palpadores con los cuales nosotros podemos hacer la evaluación de nuestros engranes. En esta imagen tenemos los datos de un engrane. Estos son los datos muy típicos, donde viene los datos nominales, los rangos de medición y de evaluación para el perfil, rangos de medición y de evaluación para la lead o helix, como también se le conoce, los datos para hacer la evaluación del paso, también de manera extra tenemos aquí el ancho o el face width, el ancho del diente. También debemos de revisar los datums, el datum A y el datum B, con los cuales nosotros vamos a hacer la alineación de nuestro engrane. Aquí nosotros tenemos el módulo, como ya se los había comentado, es el tamaño del diente y sus unidades están en milímetros. La fórmula del módulo, como ya les había mencionado, el módulo es igual a diametral pitch por coseno de beta entre el número de dientes, donde beta es la inclinación del diente. Puede ser positivo o negativo, hacia la derecha o la izquierda.
Si nosotros hacemos la sustitución de estos valores en la fórmula, nosotros vamos a encontrar que el módulo es igual a 3. En algunos casos nos pudieran dar el diametral pitch. ¿Sí? ¿Qué es el diametral pitch? Bueno, es el tamaño del diente, pero en pulgadas. Entonces necesitamos prestar mucha atención en los datos del engrane y cómo vamos a hacer la conversión de nuestro módulo. Ahorita les voy a mostrar un video de cómo se programa en Gear Pro, utilizando los datos nominales que tenemos en la parte superior de nuestro dibujo. Realmente es muy sencillo y muy rápido. Del lado derecho tenemos los datos nominales. Tenemos que seleccionar el tipo de engrane que vamos a evaluar. En este caso es una engranera involuta. Ingresamos los datos de nuestro protocolo, o sea, son los datos que van a aparecer en el reporte, en el encabezado de nuestro reporte. Ahora ingresamos los datos nominales. Número de dientes, el módulo o tamaño del diente, la dirección de la hélice, ya sea izquierda o derecha, el ángulo de presión, el helix angle, el factor X, el diámetro de raíz, diámetro de punta, el clearance diameter es un diámetro de seguridad para evitar que el palpador colisione al momento de medir los dientes. Una vez que ingresamos los datos, se genera el modelo CAD de nuestra pieza. Ahora vamos a ingresar los datos para la evaluación del perfil del diente, la evaluación de raíz a punta. Aquí nosotros vamos a colocar los datos donde inicia la medición, donde inicia la evaluación, término de la evaluación y término de la medición. Por lo general, se termina la medición en la punta del diente. Todos estos datos los sacamos de nuestro dibujo. En algunos casos nos van a pedir que evaluemos el tip relief o el root relief. Es un pequeño chaflán que se puede localizar en la base del diente o en la punta del diente. También hay que indicar el rango donde se encuentra ese chaflán. Ahora vamos a seleccionar la norma con la cual vamos a evaluar el diente. El siguiente paso es la evaluación de la lid, el escaneo del top a bottom. Tenemos que indicar dónde se inicia la medición, dónde inicia la evaluación, término de evaluación y dónde termina la medición. Seleccionamos la norma con la cual vamos a evaluar la lid del diente. Y ahora vamos a seleccionar dónde vamos a querer evaluar el espesor del diente. Por lo regular se evalúa a la altura del pitch. Y esos serían todos los datos que tenemos que ingresar en el software de Gear Pro para poder evaluar un engrane. Ahora vamos a hablar de los rangos.
Esta tablita que ustedes pueden observar, estos datos los vamos a tomar del dibujo. Nos va a indicar el rango de evaluación para el perfil de raíz a punta. Aquí tenemos el dato, el inicio de la medición 94.2, lo colocamos en el campo donde dice inicio del diagrama. Después tenemos inicio de la evaluación, es un poquito más arriba, fin de la evaluación y fin de la medición. Prácticamente este es el recorrido que va a hacer el palpador de raíz a punta. Existen varias unidades, puede ser para evaluar el perfil del diente, puede ser unidades diametral, radial, grados de rolado o milímetros de rolado. Estas son unidades radiales, grados de rolado y milímetros de rolado. Para seleccionar las unidades simplemente tenemos que escoger en la parte de abajo con qué unidades estamos trabajando y eso es todo. No es necesario hacer ningún cálculo para transformar las unidades o convertirlas. Para la evaluación de la lid, igual, de la misma manera tenemos que tomar los datos del dibujo, donde se inicia la medición, inicio de evaluación, fin de evaluación y fin de medición. Entonces el escaneo se va a hacer de arriba hacia abajo. Ahora, ¿cómo vamos a sujetar nuestro engrane? Bueno, pues esto depende de los datos del engrane. Por lo regular, el datum A nos va a indicar la cantidad de grados de libertad que va a bloquear. En este caso, es el cilindro o la parte interna del engrane. Y después tenemos el datum B. Ese datum me va a indicar a la altura donde va a quedar el sistema de coordenadas del engrane. El datum A va a bloquear dos rotaciones, la rotación en X y rotación en Y. Los desplazamientos o traslaciones también los va a bloquear el datum A, que estamos hablando que es el eje del cilindro. El datum B va a bloquear el desplazamiento o traslación en Z. La rotación en el eje Z queda libre ya que el dibujo no muestra referencia alguna para bloquear la rotación, algún diente o ranura. Esto lo va a hacer el software, el Gear Pro, al momento de tocar el primer diente y a partir de ahí va a hacer referencia en el eje Z, en la rotación, y ahí va a ser el punto cero. Podemos observar que en la parte de la cara del diente vamos a escanear dos trayectorias circulares. Y así es como quedaría nuestro sistema de coordenadas. Al final esto es lo que quedaría, simplemente la rotación en Z va a quedar libre. Recordemos que la alineación se va a hacer en el software de Calypso. Una vez que se termina de hacer la alineación, generamos un macro y manda a llamar el software de Gear Pro para hacer la evaluación de los dientes. Aquí tenemos los datos de un engrane y con qué tecnología lo vamos a evaluar. Vamos a utilizar una máquina Prismo Gold, una mesa rotatoria y utilizaremos el software de Gear Pro. Ahí lo que está haciendo el sensor es generar el sistema de coordenadas. Para esto tiene que medir la parte interna del engrane.
Hasta este momento lo que ha hecho la máquina es hacer la medición del datum A. Ya generó el eje del cilindro interior, ahora está haciendo la medición del datum B. De manera automática va a entrar a buscar el primer diente. Y en ese momento ya generó el sistema de coordenadas y ya va a empezar a medir el diente. La evaluación de raíz apunta para poder calcular el error angular, error de forma y error total para el perfil, y después hace la evaluación de la lid, el escaneo de arriba hacia abajo. Ahorita lo que está haciendo es la evaluación del paso, la distancia que hay de un flanco a otro. Evaluación del lid, evaluación del paso, evaluación del perfil y lid. Y así sucesivamente va a empezar a evaluar los dientes. El resultado fue una evaluación de 3 minutos y 30 segundos. Evaluó lid, perfil y 4 dientes. También el espesor del diente. ¿Qué es lo que nos interesa evaluar de nuestros engranes? Bueno, tenemos el error de forma, el error total y el error angular, que son estos errores. Los F alfa que tenemos de este lado. Para la lid tenemos el error total, error angular y el de forma. El paso, por lo regular se les va a nombrar los FP, FP mayúscula, FP minúscula y el FU. El RONAU, que es el FR, diámetro de raíz y diámetro de punta, y el espesor del diente. Para la evaluación del perfil, si el perfil actual se aleja o se acerca al perfil nominal, se registra cualquiera de los siguientes valores, positivo o negativo. Esto es a final de cuentas lo que va a detectar el palpador al momento de hacer el escaneo de raíz a punta. El perfil total. El error total, que es denominado F alfa, se define como la distancia entre la cresta más alta y el valle más profundo sobre el rango de evaluación, que es esto que tenemos aquí. Ahora, para el error de forma, se define como la distancia entre la cresta más alta y el valle más profundo con respecto a la línea recta media del escaneo del perfil. Nosotros tenemos el mismo escaneo, pero ahora lo que hizo la máquina fue calcular el promedio, y con respecto al promedio nos va a entregar el error de forma. El error angular. Angular, denominado FH alfa, se define como la distancia entre el punto de inicio de evaluación y el fin de la evaluación.
FH alfa es positivo si se mueve hacia el exterior del material y FH alfa es negativo si se mueve al interior del material. Como les había mencionado en diapositivas anteriores, en algunas ocasiones nos van a pedir que evaluemos el tip relief o relief, que es un pequeño chaflán en la punta o en la raíz del diente. Para esto nosotros tenemos que indicarle por medio del software el rango donde se encuentra ese pequeño chaflán. Lo que vamos a evaluar es la distancia del chaflán, que vendría siendo C alfa Esto es lo que estamos nosotros buscando, la distancia del chaflán. La corona. ¿Qué es la corona? Pues es una distancia o un abombamiento a lo largo del diente. Una vez que terminamos de medir nuestro engrane, vamos a obtener este recorrido o este reporte. Ustedes pueden observar el recorrido del palpador de raíz a punta. En la parte superior tenemos el tip relief. Esta es la evaluación del chaflán. Y tenemos los rangos de que ese chaflán se encuentra de 103.5 a 106. En la parte de abajo vamos a encontrar el valor de forma, el error total y el error angular. También la corona. Entonces, si nosotros interpretamos esta gráfica, quiere decir que el diente número 1 del lado izquierdo tiene un error total de 3.7 micras. El diente número 7 tiene un error total de 2.3, el diente 13 4.4 y el diente 19 8.5. Así nosotros podemos interpretar estas gráficas y los resultados que vienen en la parte de abajo. Para evaluar este engrane se utilizó la norma DIN 3962, donde nos está diciendo que se requiere una calidad 8. A esa calidad le corresponde esta tolerancia, ya sea de 25, 20 y más o menos 14 micras. Ahora vamos a hablar sobre la evaluación de la hélice o de la lid, como también se le llega a conocer. F beta, como ya lo habíamos visto, para la evaluación del perfil se utiliza la denominación F alfa. Entonces todas las evaluaciones para la lid son iguales que las del perfil, simplemente cambia ahora la denominación por beta, pero los criterios para evaluarlo son muy parecidos. Aquí tenemos la evaluación de error de forma, error angular, y también vamos a evaluar un pequeño chaflán, ya sea en la parte superior e inferior del diente. A estos también se les conoce como top y bottom relief. Para la corona también hay un abombamiento en el diente cuando hacemos la evaluación de top a bottom. Se puede encontrar aquí un pequeño abombamiento. En la parte inferior del reporte vamos a obtener este tipo de gráficas. Es el escaneo de arriba hacia abajo, de la parte superior e inferior del diente. Las evaluaciones son muy parecidas a las del perfil. Error total, error de forma y error angular. Ahora vamos a hablar sobre la evaluación del paso. ¿Qué es el FP? Se define como la mayor desviación del paso simple, la diferencia entre los valores efectivos y nominales de una distribución frontal única en los flancos derechos e izquierdos. Podemos observar aquí que el FP es la diferencia. Por ejemplo, en este diente
encontró una diferencia de 3 micras. Entonces nos grafica estas unidades aquí, en el diente 1. Y así sucesivamente va a ir haciendo la evaluación del diente siguiente y nos va a entregar el error o la desviación. Aquí podemos observar que el FP en el diente 1 es igual a 3, el FP en el diente 2 es igual a 1, el FP en el diente 3 es igual a 4, y de esa manera la máquina va a ir haciendo el cálculo y nos va a entregar la gráfica del paso. Esta es la desviación o el error individual. Ahora vamos a hablar sobre el error acumulativo. Como pueden observar, esta gráfica sube y de repente empieza a bajar. Vamos a ver por qué tiene ese comportamiento. Utilizando los datos del FP, del error del paso individual, lo que hacemos aquí es, tomamos el valor del diente 1, en este caso es igual a 3, el valor del diente 2, en este caso es 1, y lo que hacemos es sumarlo, y ese es el valor que va a tener el acumulado. Siempre se va a ir sumando o restando dependiendo los valores que vaya encontrando. En el diente número 5 encontró un valor negativo. Entonces ahí es donde empieza a bajar o a disminuir la curva. Ahora, ¿cómo calculamos el FU? Para calcularlo se utiliza la pequeña fórmula que tenemos en la parte inferior. Utilizando también los valores de la desviación individual, lo que hacemos es calcular el valor absoluto. En el primer diente se detectó un valor de 3 y después en el segundo diente un valor de 1. Si realizamos la operación matemática y calculamos el valor absoluto, obtenemos un valor de FU de 2. Y así nosotros podemos ir haciendo el cálculo del error individual. Al aplicarle la fórmula, vamos a obtener el valor del FU hasta encontrar la mayor diferencia. Aquí lo encontramos en el último diente, que es igual a 6. El runout. El runout es la diferencia en el posicionamiento radial de una medida específica. Círculo muy cerca del pitch del engrane debe girar sin holgura en su eje, oscilación máxima en una revolución. FE o excentricidad se define como la desviación entre el centro del engrane con respecto al centro de alguna referencia, barreno o eje. El software de GearPro puede calcular el runout y la excentricidad. Para eso nos va a entregar estas gráficas. Aquí ya viene el error individual, el acumulado y en la parte de abajo viene el FU. Ahora, es muy importante para la evaluación de nuestro engrane fijar el engrane de manera correcta y hacer una alineación correcta. De otra manera, nuestros resultados se pueden ver afectados. Aquí nosotros tenemos el runout y podemos nosotros saber en qué diente tiene la mayor desviación. En este caso, ahora podemos observar que la evaluación de la lead también se llega a ver afectada si no hay una correcta alineación de nuestro engrane. ¿Por qué razón? Porque entonces se estaría evaluando a una altura diferente la lead. En este caso tenemos unos valores ya muy desviados por una mala alineación. Ahí podemos nosotros observar la trayectoria que realizó el palpador en el diente, es la línea roja. Entonces, al no tener una buena alineación, la máquina
realizó un escaneo en forma diagonal. Por eso tenemos nosotros estos resultados tan disparados en sus valores para el error total. Diámetro de punta o diámetro mayor, como también se le conoce, es el diámetro mayor o menor de un engrane externo o interno hasta la punta del diente. El diámetro de raíz es el diámetro menor o mayor de un engrane externo o interno hasta la raíz del diente y se le denomina DA o DF. DA para diámetro mayor y DF para el diámetro menor. El espesor del diente, para evaluarlo, por lo regular se evalúa a la altura del pitch o a la altura del círculo B. Este círculo B está definido como el círculo creado a la altura del coeficiente X. El coeficiente X nos lo van a entregar en los datos nominales del engrane. A partir de ahí se puede calcular la altura a la cual se va a evaluar el espesor del diente. Anteriormente se utilizaba este método. Se utilizaba un caliper para poder evaluar el espesor del diente, pero no era un método muy efectivo. Podemos observar aquí el valor del coeficiente X, en este caso es de 0.6. Al ser un valor positivo, va a estar por arriba del pitch diameter. Distancia entre un perno. Este es un método de evaluación para el espesor del diente. La idea es evaluar la distancia del centro del engrane al exterior del DM, que vendría siendo un perno. Entonces, nuestra distancia a evaluar sería MRK. Distancia entre dos pernos. Este método es muy utilizado. Se colocan dos pernos y después vamos a evaluar la distancia al exterior de los pernos. También se le conoce como MDK o MDR. Para evaluarlo, anteriormente se utilizaba un vernier. Se colocaban los pernos, se sujetaban alrededor del engrane, de los dientes del engrane, y después se colocaba un vernier o un micrómetro para poder evaluar la distancia del MDK. WK o distancia entre dientes. Este es otro método en el cual vamos a evaluar la distancia cada 2 dientes o cada 3 dientes. Para eso se requiere un vernier muy especial porque requiere unas placas en las cuales se va a sujetar el vernier en los dientes, pero no es muy preciso. Todos los métodos antes mencionados los puede evaluar el software de GearPro de una manera automática y precisa. Entonces, nosotros tenemos que seleccionar en el software cuál es el método que nos están pidiendo evaluar y el software nos lo va a entregar en esta gráfica. Al final del reporte vamos a encontrar los resultados. Medición con un perno, 2 pernos, distancia entre dientes. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar el software de GearPro? Una eficiencia mejorada a través de un software de medición inteligente para todas las máquinas, flexibilidad para medir con y sin mesa rotatoria, reducción de costo a través de una máquina de medición para geometrías estándar y medición de engranajes, aumentar la productividad midiendo geometría de engranes en máquinas diseñadas para producción como Centermax, GageMax y Duramax. Bueno, esta es toda la información que les quería presentar. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Pueden abrir sus micrófonos para hacer las preguntas.
Bueno, parece ser que no hay preguntas. A mí solamente me gustaría saber si este es un módulo y no sé si puedes dar precios. Entiendo que es de Calypso. Eh, ¿Cuánto es el costo? O, pues sí, básicamente cuánto es el costo, porque mencionaste que no es parte directamente de la licencia de Calypso, ¿no? Es adicional. Sí, es un módulo que se agrega y trabaja de la mano con Calypso. Este software lo que hace es evaluar el error angular, error de forma y error total. Entonces Calypso lo único que hace es la alineación del engrane y después por medio de un macro nos manda a llamar el programa de Gear Pro y empieza a hacer la evaluación del engrane, ¿no? El error angular, de forma total, el paso. El precio no lo tengo, ese lo gestiona otro de mis compañeros, pero se los podemos mandar vía correo cuál es el precio del software. Y para esta versión de Gear Pro, ¿tiene que tener una versión Calypso a partir de una versión? Eh, Mira, puede trabajar con Calypso 6.4, 6.6, 6.8 y 7.0. Entonces es compatible. Lo que sí se requiere es una versión de Windows más actual. La versión 6.2 de Gear Pro 6.2 trabaja con Windows 10. Gracias. Y de nada. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Ya se llegó la hora. ¿Qué tal? Pues sería yo creo que, bueno, me imagino que principalmente es la flexibilidad, ¿no? Pero, por ejemplo, yo he visto máquinas especializadas en gears, ¿no? Creo que hay una de marca Gleason o algo así. Eh, ¿Ahí qué diferencia habría o cuál sería la ventaja de aquí del Gear Pro, en cuanto a qué sería precisión? Bueno, obviamente me imagino que flexibilidad, ya que tienes una CMM y aparte un equipo de medición de engranes, ¿no? En uno. Claro. Sí, mira, primero que nada es eso, ¿no? Tienes una CMM y puedes hacer distintas evaluaciones. Eh, Hablando, perdón, si tienes un tren de engranes, entonces puedes hacer evaluaciones de diámetros, redondeces, la evaluación de tus engranes. En cuanto a precisión, pues trabaja muy bien. Tienes la posibilidad de utilizar el sensor BAS XXT-TL3. Puedes usar un sensor BAS Gold, BAS XT, BAS XTR, que son sensores con una alta precisión. Es muy estable, trabaja muy bien el software. Y pues bueno, otra ventaja que tiene este software es que puedes hacer la evaluación sin mesa rotatoria. Hay máquinas especializadas en medición de engranes que no trabajan sin mesa, o sea, solo trabajan con la mesa rotatoria. Entonces aquí tú tienes una gran ventaja, ¿no? Es flexibilidad para evaluar otro tipo de piezas, para evaluar sin mesa rotatoria. Y aparte, si quieres evaluarlo con mesa rotatoria, se puede, ¿no? Incluso puedes cambiar de tecnología con los sensores, ¿no? Puedes usar el sensor VAS XXT, TL3, puedes usar el VAS Gold, puedes también, como se dice, utilizar alineación entre centros. ¿Sí? Y pues es una gran ventaja que ofrece esta máquina, ¿no? Comparada con la que me acabas de mencionar, pues por lo regular, para montar el engrane se utiliza un contrapunto y hasta ahí. Si tú quisieras medir el, el engrane sin la mesa rotatoria, en esa máquina, pues no lo vas a poder hacer. Ok, gracias. Sí, de nada.
Oyes, Fernando, por ahí no sé si a lo mejor en los modelos que mencionabas de las máquinas size, mencionabas algo de una Duramax y creo que otros dos. Por ejemplo, si tuviera una Contura G2 y de repente me llegara un requerimiento para medir engranes, ¿no se podría adaptar este sistema de Gear Pro o sí? Sí, sí se puede adaptar en la Contura. Ok. Siempre y cuando tenga Windows 10 y sea, creo que a partir de 6.2 en adelante, ¿no? El Calypso. Sí, sí, de hecho, bueno, si tú adquieres ahorita una licencia de Gear Pro, pues te van a vender la más actual, que es la 6.2. La verdad no he probado si se puede trabajar con Windows 7. Ya ves que ahorita va de salida ya Windows 7 y todos tenemos que migrar a Windows 10, Sí, nuestras plataformas. Entonces yo he trabajado con esta versión 6.2 en Windows 10 y es muy estable, trabaja muy bien, ¿sí? ok, Pero muchas gracias. Oye, definitivamente, sí. perdón, por último, ¿hay alguna limitante en cuanto al tamaño de piezas? O sea, yo pudiera medir desde una pieza muy pequeña hasta una grandota, o hay una limitante en cuanto a piezas pequeñas. Mira, en cuanto a piezas pequeñas, la limitante va a ser el palpador. Sí, Si el módulo es muy pequeño, o sea, estamos hablando de un módulo por abajo de uno, un módulo de punto .7, punto .8, pues sí se va a dificultar porque el palpador más pequeño es de punto .3. Entonces, para que entre a la raíz sí, y hacer la evaluación de raíz a punta, sí requieres un palpador muy pequeño. Entonces, esa sería la gran limitante. Primero tenemos que ver el espacio que tenemos entre el flanco de un diente y entre el espacio que hay entre los flancos de los dientes y garantizar que el palpador es capaz de entrar a la raíz y poder hacer el escaneo. Si no entra hasta donde tú lo necesitas, no te va a servir. O sea, realmente ahí la limitante es el palpador. ok, que dices que el mínimo es de 0.3, ¿no? Y en Ajá. cuanto a profundidad de los dientes, no hay limitante ahí con el chaff, el vástago para entrar, ¿no? También necesitamos checar lo que realmente Gear Pro tiene una opción donde puedes compensar el ángulo de ataque y evitar que colisione. Entonces, ese no sería problema, solo hay que verificar que pues, no sea muy, muy grueso, muy exagerado, ¿no? El grueso del vástago del palpador. Ok, ¿Sí? muchísimas Pero gracias, Fer. sí, sí, de nada. No Bueno, sé si Fernando, alguien pues más. creo que por el momento ya no hay preguntas, ya llegamos a la hora, te agradecemos nuevamente tu participación. Sin antes también agradecer a los que se pudieron conectar y estar con nosotros en la reunión. Esperamos, como antes hemos dicho, que no sea ni la primera ni la última vez que podamos tener una participación de este nivel. No sé si tengas unas palabras finales antes de finalizar la reunión. Pues les agradezco mucho a todos la atención. Espero que esta información les haya servido. Mi correo es fernando.lopez@sais.com. Si tienen dudas, si quieren escribirme y hacerme llegar sus comentarios, yo se los agradecería mucho. Pero estoy abierto a cualquier comentario, cualquier duda que tengan. A lo mejor no sale ahorita, tal vez más adelante salen las dudas. Y con mucho gusto estoy para apoyarlos. Gracias, Fernando. Les recuerdo que esta sesión fue grabada. Cuando se publique el video se pondrán también los datos de Fernando para que le puedan contactar. Y pues sin más por el momento, gracias a todos por su participación. Gracias a la gente de SAIS que tuvo ahora sí que la oportunidad de darnos un tiempo y presentar Gear Pro. Y nos vemos próxima semana. Recuerden que las sesiones son todos los martes a las 8 de la noche. De momento sí la estamos programando. Y el día de mañana, para la gente que le interese la parte de diseño, se presentará Siemens. La publicación está en el grupo de soporte de GD&T, CAD, CAE y CAM. Entonces, pues nos vemos próximamente. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, gracias.